La ciudad sumergida cuando el mar comenzó a retirarse de las costas de Caeril, nadie supo explicar por qué. No fue un cataclismo repentino, sino un cambio lento y silencioso. Cada luna nueva, la marea bajaba un poco más de lo habitual y no regresaba del todo. Primero quedaron al descubierto arrecifes donde los niños recogían conchas y peces atrapados. Luego, un cinturón de arena húmeda que se extendía como una lengua interminable. Y al cabo de los años, lo que emergió fueron ruinas, eran bloques ciclópeos cubiertos de coral, columnas partidas, estatuas de rostros sin facciones. A veces, al caer el sol, el agua que aún se filtraba entre las piedras parecía teñirse de rojo, como si toda aquella ciudad hubiera sido ahogada en sangre siglos atrás. Los ancianos del pueblo murmuraban viejas historias. Decían que mucho antes de Caeril, antes incluso de que existieran los templos de los dioses actuales, había florecido allí una gran ciudad, orgullosa y rica. Pero su soberbia provocó la ira divina, sus habitantes fueron condenados a hundirse bajo el mar, sus nombres borrados, sus plegarias olvidadas. Al principio, la gente de Caeril temió acercarse a las ruinas. Las evitaban como quien evita un cementerio. Pero poco a poco la curiosidad y la necesidad fueron más fuertes que el miedo. Los pescadores vieron en las aguas poco profundas un lugar propicio para nuevas trampas. Los agricultores celebraron la tierra ganada al mar. Y los gobernantes, cegados por la ambición, enviaron cuadrillas a explorar las piedras recién reveladas. Lira era apenas una niña cuando comenzó a recorrer aquellas ruinas. Su padre era herrero, su madre había muerto joven, y la pequeña encontraba en aquellas caminatas un modo de huir del ruido del taller y de los gritos de los martillos. Le fascinaban los fragmentos que encontraba, vasijas con dibujos extraños, monedas de metal que no se oxidaban, mosaicos de colores aún vivos bajo la sal. Había en ello una sensación de descubrimiento y, al mismo tiempo, de profanación. Como si cada objeto fuera una memoria arrancada a la fuerza de los muertos. Los años pasaron y las ruinas crecieron. Lo que al principio eran unos pocos restos dispersos terminó revelando avenidas, plazas enteras, templos hundidos. Y en el centro, cuando el mar retrocedió lo suficiente, emergió un palacio de mármol negro. A diferencia de las demás estructuras, estaba intacto. Ninguna grieta, ninguna piedra caída. Sus muros eran lisos y fríos, como recién construidos. Los sacerdotes de Caeril advirtieron que aquel lugar debía permanecer sellado. Pero los nobles no compartían su prudencia. Veían un tesoro, un símbolo de poder. Ordenaron abrir las puertas y entrar. Lira, ya con 20 años, se ofreció como escriba para copiar inscripciones. Tenía la mano hábil para las tablillas y un instinto curioso que la empujaba a querer comprender. La primera vez que cruzó el umbral del palacio sintió un escalofrío que le erizó la piel. El aire dentro estaba quieto, demasiado quieto, como si no hubiera pasado el tiempo. Los muros estaban cubiertos de frescos que mostraban escenas grandiosas, ejércitos marchando bajo estandartes con símbolos marinos, banquetes con copas desbordantes, criaturas anfibias ofreciendo dones a reyes coronados. En la sala central, sobre una plataforma, se alzaba un trono vacío. Los exploradores se maravillaron. Los nobles hablaron de trasladar las riquezas a Caeril. Pero Lira no podía apartar la vista del trono. Había algo en el que parecía mirar de vuelta. Esa noche, mientras transcribía símbolos en su habitación, escuchó por primera vez la voz. Era un susurro apenas audible: «Devuélveme mi nombre». Se levantó de golpe, creyendo que alguien la había llamado. Pero estaba sola. Durante días trató de convencerse de que lo había imaginado. Sin embargo, cada vez que regresaba al palacio, la voz se hacía más clara. No era un murmullo exterior, resonaba dentro de su mente. Nadie más parecía notarlo. Con el tiempo, empezó a soñar con el trono. Lo veía bajo las aguas, rodeado de algas que se mecían como cabellos, y en él una figura oscura, sin rostro, que extendía una mano hacia ella. La sequía llegó poco después. Con el mar retirado, los campos que antes eran fértiles se agrietaron. El agua de los pozos se volvió amarga. El ganado moría. La abundancia que habían celebrado se transformó en castigo. El pueblo comenzó a inquietarse. Algunos pedían marcharse hacia el interior. Otros señalaban al Palacio Negro como el origen de la maldición. Los templos no ofrecían respuestas.
Y entonces Lira habló. Confesó lo que había escuchado, la voz, el nombre perdido, el trono vacío. Muchos la tacharon de loca, otros de blasfema. Pero en el fondo, todos temían que dijera la verdad. Aquella misma noche huyó de la vigilancia de los guardias y se dirigió al palacio. La luna iluminaba las piedras mojadas, y cada paso que daba parecía resonar con un eco líquido. Entró en la sala del trono y allí la voz la envolvió con fuerza. Me dejasteis en silencio, dijo. Me encerrasteis en este mármol. Vuelve a darme forma. Lira entendió entonces. Los antiguos habían hecho un pacto con un ser marino, un rey de aguas profundas que les había dado poder y prosperidad. A cambio, debía ser venerado eternamente. Pero lo traicionaron, sellando su espíritu en el trono cuando los dioses los castigaron. El mar que los ahogó fue tanto condena divina como venganza del rey traicionado. Si me siento en el trono, murmuró ella, el mar volverá. Sí, respondió la voz, seductora. El agua cubrirá estas tierras y tu pueblo tendrá vida. Lira sabía que había engaño en esas palabras. Pero también sabía que Caeril no sobreviviría a otra estación de sequía. Pensó en su padre consumido por la sed, en los niños con labios partidos. Sintió un peso insoportable sobre los hombros. La decisión no era solo suya, era de todos. Caminó hacia el trono y se sentó. El mármol ardió bajo su piel. Las inscripciones de los muros brillaron como brasas encendidas. El palacio entero comenzó a retumbar. Lira gritó, pero su voz se fundió con la del rey marino hasta no distinguirse. Sintió que su cuerpo se disolvía, que se mezclaba con el agua y la piedra, que su memoria se expandía hacia siglos olvidados. Afuera, el cielo se oscureció. El viento sopló con un rugido que hizo temblar las casas. Y desde el horizonte, una ola gigantesca se levantó como un muro líquido. En cuestión de horas, el mar regresó. No con calma, no con equilibrio, sino con furia. Arrasó las aldeas costeras, cubrió el valle salino, devoró templos y cultivos. Caeril entera quedó sumergida bajo aguas embravecidas. Los pocos supervivientes huyeron tierra adentro. Jamás volvieron. Y con los años, la historia se volvió mito, un cuento que los navegantes contaban en tabernas, que bajo esas aguas se alzaba una ciudad maldita, y en su centro un palacio negro. Dicen que en noches de luna llena, cuando el mar está sereno, puede verse su silueta brillando en el fondo. Y dentro, en el trono iluminado por un resplandor azul, hay una figura de ojos abiertos que nunca parpadean. Algunos aseguran que es Lira, la muchacha que entregó su vida para traer de vuelta el mar. Otros creen que ya no queda nada de ella, que solo es el rey de las profundidades usando su cuerpo como máscara. Sea como sea, cuando el viento sopla desde el este y la marea está baja, los pescadores juran escuchar una frase susurrada entre las olas: devuélveme mi nombre.